esta Arequipa, mi tierra querida, tierra gentil y generosa. Fecunda tierra, alaba ardiente, de tu majestuoso misti se sintió en tu rebeldía. Canta gozoso mi corazón de tu pasado, canten las glorias, entonemos un himno de amor, Arequipa, cuna de Melgar. Canta gozoso mi corazón de tu pasado, canten las glorias, entonemos un himno de amor, Arequipa, cuna de Melgar. Las marineras ya la vi en las guitarras, lindas serenatas y las barricadas, alegres campanas corridas de toro, fecundo fervor y revoluciones. Esa es mi Arequipa, mi blanca ciudad.
primera selección de alumnas de la Escuela Normal de la Facultad de Educación. 115, egresando 104 profesionales como normalistas, profesoras primaria. Estando como directora de la Escuela Normal a una gran mujer inteligente y trabajadora, la religiosa de la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, Reverenda Madre María Soledad García. Hoy, 50 años después, desfilan orgullosas, sabiendo que han dado lo mejor de sí. Ya también haciendo docentes y alumnos. En el programa profesional de Derecho y el consultorio jurídico externo. La excelencia académica de nuestra universidad es un modo de vida que se vive con rigor. Se destaca el inicio de diseños curriculares a nivel de programas profesionales, acorde con los avances científicos y tecnológicos en cada una de nuestras especialidades. Igualmente el saludo respectivo a la delegación de la Facultad de Ciencias Económicas, el programa profesional de Ingeniería Comercial. Está distribuido en el programa profesional de Ingeniería de Minas, programa profesional de Ingeniería de Sistemas. El programa profesional de Ingeniería Mecánica, Mecánica Eléctrica y Mecatrónica, además del programa profesional de Ingeniería Electrónica, programa profesional de Ingeniería Industrial, encabezada por su decano, y cada uno de los señores docentes y alumnos que conforman esta generación. Son colegas de operación. ¿Cómo estás? Siempre hemos tenido, a ver, nos prestan a mí, no, seguramente esperando que pongamos la mano al pecho, cantar himno nacional, himno de Arequipa, y recién aparece, el himno de la isla, recién aparece. Haciendo su paso también el Sindicato Único de Trabajadores Docentes Primero, de la Universidad Católica de Santa María. Profesionales de primer nivel. Se destaca también en este nuevo aniversario la consolidación de los institutos, encabezando esta nueva delegación el Instituto de Idiomas. El saludo y la bienvenida a los profesionales del Instituto de Informática. No, pero esa montaña es para gringos. El Instituto de Informática con sus profesionales y bajo la dirección del magíster Guillermo Calderón Ruiz. Acompañándonos. Gracias. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida, o lo que me queda y que te ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Como toda la vida de mi vida, o sea que quieres mis carnes de mi carne, porque la otra forma, ¿quieres mis pechos? Loco de pecho, ¿quieres mis pechos? ¿Quieres mis pechos? Yo no sé nada. No sé para qué no era que yo soy tan informado. Los niños son protegidos. No, así que allá.
de vecinos. Sí, yo consigo jugar con 53, que se equilibra todavía con 53. No importa que sean dos minutos, o si es uno Ya creo que de la primera promoción. Ahora. Sí, claro. con tal de que vivamos. Bueno, abajo ¿Entramos todos? Sí. después bajamos. Y luego cuando te reclamo, Clítoris. Está filmando, Hay que echar para esa charla más. Ya fue Ador. Ahí no vas a salir. Un minuto. Ya, digan clítoris. Entonces, ¿sabes qué? Es el hotel de turistas y a cualquier persona en la noche le cobran $150 ahí. ¿Sabes cuánto nos costó a mí, mi esposa, mis dos hijos? 4 personas, 95 soles, con desayuno incluido. ¿Y cómo conseguiste eso? ¿Con qué acreditas? Ah, ya. Yo le dije, pero no, como no sabía, no le di nada. Y el chico que nos atendió ahí en el hotel, no se preocupe, me dijo, acá están las oficinas de la derrama, era un sábado ya. Y van a abrir más o menos a las 9 de la mañana. Usted va ahí y pide usted su constancia y eso es suficiente para nosotros. Era bien ejecutivo la cosa. Bien ejecutivo. No te dijeron maestro del Ministerio de Educación que le diga. Pero si tú tienes, digamos, un crédito, duele tu ausencia, estás ya ligado a la derrama y te dan estoy solito. Claro. Porque están ofreciendo. Cariño bonito, ven, La mecánica. te quiero más. ¿A qué interés? Y si no sabes ¿A qué interés? que te necesito, Regalado. mensual. ¿Cualquier profesor? Mensual. ¿Cualquier profesor? ¿Jubilado, no jubilado? Igual. Los activos cariño 30.000. bonito Ya. tendrás. Hasta 30, hasta. Yo sé que al verme cantando solito, cariño bonito tendrás. Oye, profe. Profesor, no. Nosotros somos que aprovechar sus viajes, compadre. Ayacucho es el hotel, es el mejor hotel de Ayacucho. No me has olvidado. Sí. Tiene playa de espacio. Me extrañará, te recordaré. Saludamos las autoridades universitarias y de nuestra región, en este caso que preside nuestra mesa de honor. La bienvenida y el saludo respectivo a nuestro rector, doctor Abel Tapia Fernández, quien preside justamente la mesa. Igualmente a nuestro vicerrector académico, doctor Manuel Vázquez Huerta. La bienvenida a nuestro vicerrector administrativo, doctor Gaspar Dolcarte Rodríguez. El saludo correspondiente al doctor Ramiro de Valdivia Caño, juez supremo de la Corte Suprema de la República. Nos acompaña también en la mesa de honor la doctora Yesenia Marrón Morales, secretaria general encargada de nuestra Universidad Católica de Santa María. Por supuesto, la bienvenida al doctor Francisco Carlos Romero, presidente de la Corte Superior de Justicia y Energía. Viva
señores rectores, dignas autoridades de Arequipa, nos honran con su presencia. Querida familia marianista, mi querida familia, queridos compañeros del mediodía de mi promoción, la promoción 1971, Thomas Shelby Martin, y también mis compañeros de la promoción 1963, del Colegio Nacional de la Independencia Americana, que han querido venir a dar esta alegría de estar todos juntos hoy día. Toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. Esta es una cita del artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. La libertad de religión. Quiero agradecer muy especialmente a las autoridades de esta Casa Marianista que me han concedido este enorme honor de darme la palabra en esta fecha que es la efemérides de todos nosotros. Voy a tratar sobre la libertad de religión. El Comité de los Derechos Humanos de la ONU en 1993 describió la religión o pensamiento religioso como conjunto de creencias teístas, no teístas y ateas, así como el derecho a no profesar ninguna religión o creencia. La palabra religión significa atar con eficiencia. Procede de la palabra latina religare. Este término se asocia comúnmente con creencias religiosas tradicionales, en alguna deidad o deidades. En sede de derechos humanos, sin embargo, el uso de este término normalmente incluye también el derecho a creencias no religiosas. La libertad de religión es uno de los derechos fundamentales del hombre y es uno de los derechos más evocados por casi todas las regulaciones y declaraciones que se hayan realizado en el mundo. En el fondo, la libertad de religión es el vector para el control de calidad que mejor detecta la medida, la dirección, la coherencia con que cada sociedad respeta al hombre en su dignidad más profunda, sus creencias religiosas. El 8 de septiembre, el natalicio de Santa María, en este campus marianista, es la mejor ocasión para dialogar acerca de este preciado derecho fundamental, la libertad de religión. Y ello no es casual. Padre Morris infundió a la universidad, como lo ha dicho muy bien Padre Edmundo en la misa el día de hoy, infundió la libertad. Ese soplo de vida, esa llama que sus sucesores y sus discípulos le son. La libertad como atributo de la voluntad. No hay que olvidar que la orientación del hombre hacia el bien solo se logra por el uso de la libertad, aunque muchos políticos se empeñen en promoverla de forma perversa, como si fuera pura licencia para hacer cualquier cosa, con tal que se acomode a los pruritos del placer. Pero muy bien lo ha recordado la Constitución Gaudium et Spes,
La dignidad humana requiere que el hombre actúe según su conciencia y su real libre elección, es decir, movido e inducido por convicción interna, personal, y no bajo presión de la mera coacción externa. El hombre logra esa dignidad cuando, liberado totalmente de la cautividad de las pasiones, tiende a su fin con la libre elección del bien y se procura medios adecuados para ello con eficacia y esfuerzos crecientes. Lo dijo Juan Pablo II, la libertad es tener la capacidad y tener las garantías de poder realizar todo aquello que es bueno. Y la libertad de religión no es más que la libertad genérica del hombre matizada con el contenido de la fe. En Arequipa y en el mundo entero, esta libertad genérica se corrobora con la respetuosa acción evangelizadora de la Iglesia. Precisamente, las bases fundamentales sobre las que se apoya todo el contenido del derecho a la libertad de religión son dos. Una que puede llamarse remota y la otra próxima. La base remota se vincula al drama del alma humana, que es libre para elegir a Dios o para elegirse a sí mismo. Y eso es lo que constituye el fundamento remoto del derecho a la libertad, y también a la libertad de religión y a la libertad de conciencia. Y en cuanto al fundamento próximo, es un hecho de la experiencia, que todos los hombres se sienten impulsados por su propia naturaleza a buscar la verdad. Y la cuestión de la verdad también es esencial para la cultura. El compromiso del creyente en el ámbito cultural se opone a todas las visiones reduccionistas del hombre y de la vida, porque el compromiso cristiano está con la verdad, está contra todas las diversas formas históricas de falsedad, de mentira, de alienación humana. Pero buscar la verdad incesantemente es también obligación moral del hombre. Ahora bien, el hombre tiene la capacidad natural de lograr un conocimiento verdadero y claro de la existencia de Dios. Aunque tal conocimiento sea analógico e imperfecto, es por ello que Jesucristo ha confiado a la Iglesia la misión de proclamar el Evangelio, lo que implica dar a conocer la verdad en su total integridad. La verdad sobre Dios y sobre el hombre. Y la búsqueda de la verdad está íntimamente vinculada a la dignidad humana. El respeto a la persona humana es otro de los grandes legados institucionales. Se nos ha enseñado que todo cuanto tenta contra la vida o contra la libertad y a la responsabilidad de la persona humana son en sí mismas infamantes, degradan la civilización humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas. Quienes sienten u obran de modo distinto al nuestro en materia social, política o religiosa, también deben ser objeto de nuestro respeto, nuestra comprensión y nuestro amor y apertura al diálogo. No obstante, esta calidad y esta benignidad en modo alguno deben convertirse en indiferencia ante la verdad, ante el bien. Más aún, la propia caridad exige el anuncio a todos los hombres de la verdad saludable. Por ello, es menester que las instituciones humanas se esfuercen por ponerse al servicio de la dignidad y del fin del hombre. Más aún, estas instituciones deben ir respondiendo cada vez más a las realidades espirituales que son las más profundas, las más humanas de todas, por más homérica que pareciera alcanzar esta meta. Todos nos beneficiamos del reconocimiento
del derecho a la libertad de religión. Tanto los que admiten y aceptan en sus vidas el hecho religioso, como aquellos que lo rechazan o prescinden de él, los ateos, los agnósticos. El respeto a la libertad de religión hace posible el clima propicio para el diálogo sereno, leal, diferente, el diálogo respetuoso sobre las diferentes posturas. La libertad dignifica, ennoblece y permite al hombre afrontar el reto de la trascendencia con una actitud de búsqueda y de seriedad responsables. Lo contrario sería la implantación de un régimen en el que prevalecería la voluntad de unos sobre los otros. Pero estas prácticas libertarias se han topado a lo largo de los siglos con la objeción que pretende sostener que la defensa del derecho a la libertad de religión esconde la ambición de conseguir riqueza material, mayor poder, mayor influencia en la sociedad. Pero esta objeción no justifica una interpretación tan restrictiva de este derecho fundamental y desde una perspectiva tan parcial e incluso incorrecta. El hecho es que el ser humano siente la necesidad de resolver la discordia existente entre las imposiciones de la vida colectiva y las exigencias de un pensamiento personal y de la misma contemplación. Surge del desequilibrio entre la especialización profesional y la visión general de las cosas. Y no faltan entre nosotros quienes se plantean o se enfrentan a estas cuestiones fundamentales. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor? ¿Cuál es el sentido del mal? ¿Cuál es el sentido de la muerte? Que el ser humano nunca ha llegado a descifrar. ¿Qué valor tienen las victorias en el orden material logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? Y, además, ¿qué hay después de esta vida temporal? La libertad de religión tiene estrecha relación con este insondable enigma de la vida humana, que es la muerte, el temor por la desaparición perpetua. Todos los esfuerzos de la ciencia y la técnica moderna son insuficientes para calmar esta ansiedad del hombre. Pero para todo hombre que reflexione, la fe, apoyada en sólidos argumentos, responde satisfactoriamente al interrogante angustioso sobre nuestro futuro destino. Las nuevas condiciones del mundo actual, la civilización del espectáculo, como lo dice nuestro gran Mario Vargas Llosa, son muy perturbadoras e influyen también en la vida religiosa. Por un lado, esta se aleja de los antiguos conceptos mágicos y supersticiosos del mundo, pero exige cada vez más una acción dinámica y personal de la fe. En el otro extremo hay inmensas muchedumbres que se alejan de la religión y se alejan de Dios. Esa negación la vemos vertida en la filosofía, en el arte, en las ciencias, en los contenidos de la información y también en las legislaciones nacionales. Es lo que explica la perturbación de muchos. En este caldo de cultivo se advierte graves retrocesos en la defensa de la libertad y en la libertad de la religión en el mundo. En muchas de las democracias occidentales, en las dictaduras asiáticas, en las dictaduras americanas, en los países musulmanes, y en cuantas otras comunidades políticas en las cuales el derecho a profesar las propias creencias y profesarlas públicamente
se convierte en un objetivo a aplastar, a destruir. En los Estados Unidos, la Comisión sobre Libertad de Religión Internacional nos da a conocer en su informe anual este panorama sombrío que tiene como conclusión que la libertad de religión en el mundo es un derecho fundamental en peligro de extinción. De igual forma, en su último mensaje anual a los miembros del cuerpo diplomático, Benedicto XVI expresaba su preocupación por aquellos que son perseguidos por su fe. La preocupación del Papa se extendía a los países subdesarrollados, tanto por los países desarrollados. Decía Benedicto XVI, deseo también que en el mundo occidental no se cultive prejuicios u hostilidades contra los cristianos, simplemente porque en ciertas cuestiones su voz perturba. Cuando el cristianismo pronuncia voces perturbadoras, se revuelve el mundo de quienes se hallan en su zona de confort, lucrando con el hambre, la miseria, la ignorancia, la vida de los demás, especialmente la vida de los no nacidos, de los que están en los años de su ocaso. Y ante estas palabras que perturban, la respuesta no se hace esperar. Y no es descomedido pensar que la nueva civilización del espectáculo es una nueva edición del mundo feliz, con pan y circo. Los países de la Unión Europea están sufriendo desde hace ya varios años un aumento de restricciones legales a la libertad de religión, incluyendo en el análisis el estado jurídico de protección de la objeción de conciencia, la libertad de expresión y la libertad para recibir educación religiosa. Pese a que el hecho religioso está recabando una relevancia pública más grande en la vida y la conciencia de los ciudadanos europeos, no es menos cierto que se está produciendo un aumento considerable de las restricciones legales estatales a la libertad de religión en los países europeos de Europa Occidental. Este aumento estaría verificado, según los expertos, por las estadísticas del Observatorio sobre la Discriminación e Intolerancia contra los cristianos en Europa y el registro de los recursos elevados a la Corte Europea de Derechos Humanos. El hombre del siglo XXI se enfrenta a un mundo que acusa una mutación desordenada, un mundo signado por el ateísmo, el consumismo, el relativismo, el egoísmo y la búsqueda desenfrenada del placer. La conciencia agudizada de las antinomias existentes es redoblada por el desequilibrio entre la inteligencia y la eficacia prácticas de la modernidad y las exigencias enormes de la conciencia moral. Tal como previó en 1965 la Constitución Gaudium et Spes, esta situación alimenta la mutua desconfianza y la hostilidad, los conflictos, las desgracias de los que el hombre es a la vez causa y es víctima. De estas agonías emerge también la comunicación que insta al género humano a perfeccionar su dominio sobre la creación y a establecer un orden que contemple la humana aspiración a una vida plena, a una vida libre, a una vida digna. Todo lo cual hace que el hombre libre experimente a la vez sus múltiples limitaciones y ese irrefrenable llamado a una vida superior. Esta complejidad se pone de manifiesto a través del desarrollo histórico que sigue vivo en la actualidad
de la protección de la libertad de religión y creencia en el contexto internacional de los derechos fundamentales. El Papa San Juan Pablo II, indiscutible defensor de los derechos humanos, atribuyó a la libertad de religión 3 funciones que guardan estrecha relación con la justicia y con la paz social. 1. La libertad de religión contribuye de modo determinante a la formación de los ciudadanos auténticamente libres, porque favorece en cada hombre una mayor conciencia de la propia dignidad y una aceptación más motivada de sus propias responsabilidades. 2. La libertad de religión es un factor importante para reforzar la cohesión moral de cualquier pueblo. La sociedad civil puede contar con los creyentes que por sus profundas convicciones no se dejarán dominar fácilmente por ideologías o corrientes totalitarias, sino que se esforzarán por actuar de acuerdo con sus aspiraciones hacia todo lo verdadero y justo, que es condición ineludible para la consecución del bien común y de la auténtica paz. 3. La fe religiosa no solo dispone mejor a los hombres para la dedicación al bien común, sino que además provee los motivos superiores, sobrenaturales, que permiten construir una sociedad más justa y más humana. Las normas nacionales e internacionales. Una aproximación a la naturaleza de la libertad de religión advierte que esta consiste en el derecho fundamental que garantiza que todos los hombres estén inmunes de todo tipo de coacción, de tal manera que en materia religiosa ni se obliga a nadie ni se le impida a ninguno actuar conforme a ella, en privado o en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites cedidos. En el Perú, estos límites están claramente expuestos en la Constitución, que son la moral y el orden público. El siglo XX ha supuesto la codificación de valores comunes relacionados a la libertad de religión y pensamiento, pero la lucha aún está por comenzar. La Asamblea General de Naciones Unidas de 1948 proclamó en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, comillas, el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que constituye la aspiración más elevada del hombre al advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia. Comillas. Y en el numeral 13 agrega que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. En 1996, las Naciones Unidas aprobó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en este importantísimo documento universal se refiere en su declaración previa a la libertad de religión y creencia. Y el artículo 18 dedica 4 párrafos en relación con esta materia. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. Cierro comillas. Este reconocimiento sirve para liberar
de las presiones que intentan reducir la libertad de religión, la intimidad privada, la intimidad familiar, a la conciencia singular. Este artículo de Naciones Unidas más bien apela a la obligación de garantizar el ejercicio de esa libertad en el ámbito público. También recuerda que el triunfo del laicismo radical como ideología del Estado pasa por el silenciamiento de Dios en la vida pública, hecho ante el cual el creyente tiene que reaccionar. El compromiso social y político de los creyentes no puede en modo alguno aceptar esta censura intelectual o esta censura moral que quiere restringir el derecho de cada persona a expresarse legítimamente en sus ámbitos profesionales, artísticos, culturales, sociales o políticos. Si se aceptase esta minusvalía en el ejercicio de la libertad de religión, los mismos creyentes estarían condenando la vivencia y expresión de su fe a la clandestinidad social, limitando su creatividad y empobreciendo su aportación al bien común. Si se aceptase esta condena a la clandestinidad de la libertad de religión, estaría negando el derecho a existir a las tradiciones, costumbres, arte y cultura de inspiración religiosa en nuestros pueblos. Por el contrario, los creyentes deben trabajar generosamente para dar su pleno valor a la dimensión religiosa de la cultura, que eleva la calidad de la vida humana en el plano social y en el plano individual. Cuando se niega, se relega o se excluye la dimensión religiosa de una persona o de un pueblo, se niegan también legítimos valores artísticos y culturales que entroncan en el derecho a la personalidad y a la identidad. Segundo inciso del artículo 18 del Pacto Internacional: nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. 3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias está sujeto únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 4. Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres, en este caso, o en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Cierro comillas. Es lamentable que el desconocimiento de este derecho se vaya extendiendo en varias democracias supuestamente respetuosas de los derechos fundamentales. En el Perú se promulgó la Ley 29.635, llamada Ley de Libertad de Religión. El 21 de diciembre del 2010 fue publicado el texto de esta ley en el Diario Oficial. En ella se desarrolla el contenido, alcances y límites de este derecho fundamental, reconocido también en el artículo 2, inciso 3 de la Constitución Política. Y los tratados, y desarrolla también los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano en materia de libertad de religión. Corolario: la vigencia de la libertad de religión pone de relieve la necesidad de garantizar la existencia de espacios libres para que las personas y comunidades puedan expresar su fe y expresar sus derechos. En primer lugar, en el acceso
a los medios de comunicación social. En el derecho de las comunidades religiosas a fundar sus propias entidades en los campos que correspondan a sus carismas. En el ámbito de la educación de los hijos, de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes y también de los adultos, el Estado no puede impedir el ejercicio de este derecho fundamental a la libertad de religión. No puede el Estado imponer un sistema único de enseñanza, ni gravar el disfrute de este derecho. El Estado tiene el deber de asumir una misión educativa de forma subsidiaria y no imponer cargas ni obstáculos a las familias en la educación de los hijos. La libertad de religión también debe estar garantizada en el interior de las comunidades creyentes por medio de la libertad de rito y de culto, la libertad de formación de sus miembros en todas las metodologías y estrategias educativas, en la comunicación en público y en privado de su propia experiencia religiosa, dirigida a la exposición de su fe, su concepción del hombre, de la moral individual y social, entre otras expresiones fundamentales de la vida espiritual. Y para finalizar, un recuerdo filial, muy respetuoso a Padre Morris. Un recuerdo a quien fue la inspiración de la existencia de esta institución nuestra, querida y entrañable. Un recuerdo a quien es el alma mater, como dice nuestro himno, a la que es nuestra maestra y guía, que justamente hoy día está en sus cumpleaños. Quiero finalizar por esto diálogo de la misma forma que lo estableció cuando la Universidad Católica de Santa María cumplió sus primeros 10 años y fue encargado de dar el discurso de hoy el doctor Juan Manuel Polanco Arteche, cofundador de nuestra Facultad de Derecho. Quiero terminar, como les digo, este coloquio con esa respetuosa admiración, cariño, filial a Padre Morris y a su inspirador. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, que así sea. El agradecimiento al doctor Ramiro de Olvida Cano, juez de la Corte Suprema de Justicia de la República de nuestro país, quien ha tenido en su cargo el discurso de orden en este 53º aniversario institucional de nuestra universidad. Doctor Juan, decano del Colegio de Contadores Públicos aquí en Arequipa. Igualmente el doctor Fernando Farfán Delgado, gerente de la red asistencial Arequipa, saluda a nuestra universidad en este día. El director y cuerpo médico del Hospital Goyeneche también se suman a estos deseos. Compartimos los saludos respectivos por parte del doctor Germán Chávez Contreras, rector de la Universidad Católica San Pablo. Igualmente el doctor Víctor Hugo Linares Guaco, rector de la Universidad Nacional de San Agustín.